Buenos días, son las 8:05 de la mañana. Esta es nuestra etapa número 15. Nos faltan unos 30 kilómetros para llegar a Meride, donde retomaremos el camino francés. Ya poquito a poco esto va llegando a su fin. Vamos al lío. Partimos de San Román de Retorta tomando una alternativa al camino oficial. Esta variante es un poco más corta que la oficial y quizá más fácil al transcurrir mayoritariamente por pistas de tierra. Cogemos lo que es una variante, la llaman la variante romana, que es por lo visto más antigua que la que hay señalizada, aunque luego se vuelve a unir a la oficial. Está muy bien señalizada y ha sido reconocida igualmente como trazado oficial. Buena subidita para empezar la mañana. Por estos senderos discurría una antigua vía imperial romana, la calzada 19, recogida en un documento llamado Itinerario de Antonio del siglo III, donde se recogían las rutas del Imperio Romano. Ascendemos el monte de Arneiro para después realizar el agradable descenso hasta la pequeña población de Burgo de Negral. Tenemos un hórreo del Betis. Aquí no se aprecian bien los colores. Hemos pasado Burgo de Negral. Buena pendiente esta también antes de llegar a Ferreira. No vamos a engañarnos, el inicio de esta etapa es típicamente rompepiernas. En Vilacarpide coronamos esta cuesta y poco después tendremos que bajar el valle de Riego de Beitia para volver a subir hasta Pacio. En el camino no siempre reina la paz. Más de un susto nos hemos llevado con los perros, sobre todo con aquellos que están sueltos y van corriendo a tu lado intentando morder tus tobillos. Afortunadamente, hasta la fecha no hemos tenido que lamentar ningún incidente. El trayecto continúa al asfalto por una carretera local que va introduciéndonos en el concejo de Palas de Rey. Por aquí atravesamos la aldea de Agobela, un buen lugar donde los peregrinos pueden tomar un refrigerio. Gracias, buen camino. Gracias, buen camino. Junto a esta alegre actividad peregrina, llegamos a Ponteferreira, lugar en el que se une esta variante romana con el trazado oficial, y en donde hay un puente medieval que sustituye al antiguo puente romano llamado Martiae, construido para la calzada romana que unía poblaciones del noroeste de la península entre Lugo e Iria Flavia. Despedimos este histórico lugar con una fuerte subida que conecta con otra carretera local. El irregular perfil nos mete de lleno en el ascenso al Alto de la Boreira, que resolvemos sin dificultades, y poco después atravesamos un bonito sendero de bosque autóctono. Tras Alaboreira y la aldea de Bouzachás nos espera el bonito rincón de San Jorge de Aguasantas, donde el peregrino puede disfrutar de un descanso en su merendero que dispone de una fuente y una talla actual de Santiago. Una chica francesa que ayer estaba ahí en la puerta. Transitamos los senderos de las inmediaciones del río Merlán, disfrutando de la compañía de una pareja de peregrinos que llevaban un buen ritmo. Compartir batallitas del camino con ellos en aquel entorno emboscado fue una agradable experiencia. Pero pronto tendríamos que separarnos. La ascensión a Hospital das Seixas por la Sierra de Careón era el último escollo a superar antes de llegar a Meride, así que tuvimos que imprimir algo más de ritmo. Un llamativo mojón jacobeo nos introduce en Hospital das Seixas, pero no nos detendríamos en esta población, ya que íbamos algo retrasados de tiempo en nuestro plan de etapa. Buena subida también está. Venga, buen camino. Por esta Sierra de Careón pasaremos de la provincia de Lugo a la de La Coruña, y en el descenso ya puede apreciarse a lo lejos el pueblo de Melide. El asfalto se torna pista de tierra, donde las flechas amarillas circulan ahora por sendas de ganado que atraviesan poblaciones como Vilouriz o Vilamor, y que nos aproximan cada vez más a Melide.
Nos va quedando menos. 7, 8 kilómetros para Melide. Y a mi hermano no lo pillamos. Y no pillamos al hermano. Madre mía. Yo creo que se ha escondido y nos ha visto pasar. En Vilamor damos una visual a la pequeña parroquia de Santo Esteban. Las 11 de la mañana y está haciendo ya una tosta española, que no te digo nada. Otro hórreo del Betis. En poco tiempo pasamos del concejo de Toques al de Melide, a cuya población ya solo llegaremos por pista de asfalto. Miguel ya ha llegado a Melide. Mientras avanzamos, vamos atravesando pequeñas aldeas con fincas residenciales, muchas dedicadas a la agricultura y ganadería. Una de las aldeas se llama curiosamente Compostela. Quizá es que estemos cerca ya de Santiago. Las ganas de llegar a Melide para conectar con el camino francés y poder coincidir con el hermano de Sandra ya se notaban en el ánimo. Follow Melide, Lide, follow Melide. Sígueme. Follow Melide, Lide, follow Melide. Caballero, caballero. 6:30 me has dicho, ¿no? A las 7:30, pues yo, pues entonces más las pegamos todavía. A las 6:30 desayunamos. Madre mía. Al final. Un ansiado reencuentro que no duraría mucho, ya que nosotros teníamos que continuar y Miguel descansar. No obstante, cambiamos impresiones del camino recorrido y terminamos brindando por ello. Mercadillo, está con la sonda. Bueno, me pega un brindis, ¿no? Aquí, Venga, ¿no? un brindazo Chin, por chin, chin, chin. el encuentro. Al lío. Ahí está el tío. Esto está muy mal. Ya te enteras tú. Por segunda vez volvemos a pisar el camino francés, con ganas de disfrutarlo, y empezamos con la iglesia románica de Santa María de Melide de finales del siglo XII, un monumento nacional de una sola nave que termina en un ábside semicircular. A ambos lados de la portada románica se añadieron dos sepulcros góticos. En los capiteles de las columnas vemos motivos vegetales y otros iconográficos simbolizando pecados del hombre. La iglesia conserva su altar original y las pinturas murales de la bóveda del ábside son del siglo XVI, donde se representa una trinidad. A los lados de la ventana se muestran varios santos. Por último, la pila bautismal y el enrejado que hay en la capilla también son románicas, siendo la última la única reja románica que se conserva en Galicia. Pues ya estamos inmersos en el camino francés. Hemos completado el primitivo y lo que nos queda hasta Santiago lo hacemos por el francés. Igual que ayer, el sol aprieta y hay que refrescarse. Tras habituallarnos de agua en este antiguo lavadero, surcamos aldeas como Carballal y acto seguido nos introducimos en los inconfundibles senderos donde el eucalipto empieza poco a poco a tomar protagonismo. Un trayecto que desemboca en una estampa muy fotografiada del camino francés, la correspondiente al cruce del río Catasol, por el puente de piedra. Reemprendemos la marcha por estos bosques, donde el tranquilo silencio de la naturaleza solo se ve interrumpido por el rodar de nuestras bicicletas y las pisadas de los peregrinos a pie. Y aunque las sombras nos protegían del sol, era indudable que el calor se respiraba en el ambiente. Así, en Aperosa, volvimos a reponer agua en una estratégica fuente. Poco después entramos en Buente, donde encontramos la iglesia de Santiago. Este templo tiene orígenes románicos, del siglo XII, aunque posteriormente sufrió una reconstrucción en el siglo XIX. La imagen de Santiago Peregrino también es del siglo XIX. Tras Buente nos espera una buena subida, y en ella advertimos la sustitución de uno de los mojones que años atrás estaba en un lamentable estado. Madre mía, tío.
Tras el ascenso, llaneamos por asfalto entre aldeas como Pedrido o Río, hasta llegar al área de descanso del río Ribeiral, donde paramos a observar el devenir peregrino. No son ni las 3 de la tarde, ¿eh? Y con la galufa que hace, tío, minao. El perfil rompepiernas vuelve a ascender hasta Doroña, y en este trayecto topamos con Daniel, otro bicigrino que nos acompañará parte de esta etapa hasta Ribadiso y parte de la siguiente hasta Santiago. Río Iso. Ribadiso se presenta ante nosotros como un pequeño oasis. Las aguas de su río Iso se hacían irresistibles ante el calor reinante. ¡Oh, qué buena! Un baño con la historia, ya que por su puente medieval con orígenes romanos pasaba la vía que comunicaba Lugo con Santiago de Compostela. Después del bañito en Ribadiso, afrontamos la subida hacia Arzúa. Tras la subida por el valle del río Iso, transitamos paralelos por un carril a la carretera nacional 547 hasta llegar a Arzúa. Queda un camino. Muchos peregrinos que decidieron no terminar esta etapa en Ribadiso lo hacen finalmente aquí. Nuestra parada en Arzúa fue para almorzar y volver a ver la capilla gótica de la Magdalena del siglo XIV, que perteneció a un convento de frailes agustinos. La hora de la siesta la aprovechamos para seguir pedaleando. Parecía que a esas horas los caminos estaban abiertos solo para nosotros. Preguntoño. Uy. Y yo me preguntoño. ¿Qué hora es? El trayecto es un ir y venir de pequeñas aldeas, que se van sucediendo a medida que vamos dejando atrás frondosos bosques, algunos de ellos encajonados por la vegetación. Es fácil dejarse embaucar por este recorrido por donde parece que no pasa el tiempo. Agradecemos que los últimos 10 kilómetros de esta etapa sean bastante llevaderos, sin apenas desniveles, lo que nos permite saborear aún más de este entorno. Atravesamos las últimas aldeas de la jornada antes de llegar a nuestro destino de hoy, Salcedo, donde descansaremos en un albergue turístico, no muy apartado del camino oficial. Salceda, a ver si podemos dormir aquí. Aquí, poco tiempo para más, deseando llegar a la habitación para dar descanso al cuerpo antes de afrontar nuestra última etapa.